Bueno, primero que nada, espero que se encuentren muy bien cuando sea que estén viendo este video. Y bueno, este video es más que nada para dar una pequeña introducción al método de nodos y cómo es que se resuelve. Bueno, este método de nodos se va a basar principalmente en dos principios de los circuitos eléctricos. La ley de corrientes de Kirchhoff de Kirchhoff, Kirchhoff y la ley de Ohm. Y bueno, perdón, aquí me equivoqué, es ley de Ohm. Listo. Ahora, ¿qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Lo que nos dice es que en un nodo determinado vamos a tener que la corriente de entrada en el nodo va a ser igual a la corriente de salida. Y bueno, la segunda, que es la ley de Ohm, lo que nos dice es que el voltaje pues, va a ser igual o va a ser proporcional al producto de la resistencia por la intensidad. A lo que me refiero es que va a ser el producto o la multiplicación de la resistencia por la corriente que pase. ¿Ok? Y bueno, en estos dos principios es en los que se basa este método de nodos. Pero pues antes de continuar vamos a definir qué es un nodo. Un nodo sabemos que es la conexión entre dos o más elementos de un circuito eléctrico. Un elemento puede referirse a una fuente de voltaje, a una fuente de corriente, a una fuente dependiente de voltaje y de corriente, o pues también se puede referir a elementos pasivos como sería una resistencia o un capacitor o un inductor. Así que pues vamos a ver qué nodos tenemos en este circuito de aquí. Lo primero que vamos a tener que hacer es pues irnos a una terminal de nuestra fuente. Aquí ya tenemos esto y vemos que va a tener una conexión y que va a conectar con nuestra resistencia de 8 ohms, con una terminal de la resistencia de 8 ohms. Pero también va a tener una terminal que va a llegar, una conexión que va a llegar a la terminal de nuestra resistencia de 40 ohms. Entonces, como vemos, el nodo en sí va a ser como un cortocircuito, por así decirlo, entre dos o más elementos, o una conexión entre dos o más elementos, si se fijan. Entonces ya tenemos nuestro primer nodo y vamos a contar el número de conexiones que tiene. La primera está en una de las terminales de la fuente. La segunda es una de las terminales de la resistencia de 40 y la tercera en una de las terminales de la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto vamos a tener tres terminales o tres conexiones o tres elementos con los que va a estar conectando. Ahora vamos a ir con nuestro segundo nodo, que es este de aquí arriba. Vamos a ir y vemos que tiene varias conexiones. La primera, o la que yo voy a contar primero, no importa el orden en el que la cuenten, pues la primera para mí fue una de las terminales de la fuente. También vemos que esta misma conexión se va a desviar a una de las terminales de 80 ohms. Y por último, también se va a desviar a una de las terminales de la resistencia de 120 ohms. Y aquí tendríamos nuestro segundo nodo. Vamos a contar las conexiones. Tiene conexión con la de 8 ohms, con una terminal de la de 80 y una de la de 120. Y también tiene una conexión en la terminal de la fuente de corriente, por lo que vamos a tener 4 conexiones. Ahora vámonos al nodo de abajo, que lo voy a escribir o lo voy a pintar con verde. Vamos a tener una conexión en nuestra terminal de la fuente de voltaje y vamos a, perdón por las líneas, igual no van a quedar tan derechas, pero espero que se entienda. Vamos a tener una conexión con la fuente de voltaje, una desviación que va a conectar con una de las terminales de 120,
una desviación que va a terminar en la terminal de 80 y una en la de 40. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 conexiones. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro circuito y vamos a definir un nodo de referencia o una tierra. El nodo de referencia, en términos prácticos, dejen aumento un poquito el tamaño de letra para que se pueda ver. El nodo de referencia, lo que se va a referir es un nodo de referencia o tierra. Va a ser un nodo donde nuestro voltaje va a ser 0. O sea, va a ser la tierra de nuestro circuito. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, que el nodo de referencia o la tierra es un nodo donde donde nuestro voltaje va a ser 0, se preguntarán cómo o dónde, en cuál de los 3 nodos que tenemos vamos a poner ese nodo de referencia. Aquí la recomendación es que se vayan por el nodo que tenga más conexiones. Si se fijan, ya contamos las conexiones. En el de 3, pues no nos convendría, porque pues es uno de los que, o bueno, es el que menos conexiones tiene. En el de 4 convendría un poco más, sin embargo no es el que más tiene. Y en el de 5, si se fijan, es el que más conexiones tiene y el que nos va a permitir facilitar este circuito. Por lo tanto, vamos a tener que poner nuestro nodo de referencia en ese nodo de abajo, que lo vamos a expresar simplemente con una tierra. Ok. Nada más déjenme lo dibujo bien, o trato de hacerlo bien, y continuamos, ¿ok? Ok, bueno, ahí más o menos, se entiende. Ahora, ya que definimos nuestra tierra, lo que vamos a hacer es analizar cada una de las corrientes que entra y sale en nuestro circuito. A lo que me refiero es que vamos a tener que observar cómo se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos que ya definimos. Así que, bueno, antes de eso, lo que voy a hacer es definir con un nombre cada uno de los circuitos, ¿no? Bueno, cada uno de los nodos, perdón. Así que, pues, vamos a ir definiendo el nombre de los nodos. Este de aquí es el nodo que conecta la de 8, la resistencia de 8, la resistencia de 40 y la fuente, lo vamos a llamar BA. Este nodo de aquí que conecte la de 8, la de 80, la de 120 y la fuente de corriente va a ser BB. Y por último, nuestro nodo de abajo no es necesario que lo llamemos, pero pues yo lo voy a llamar nuestro nodo de referencia o B subíndice 0. Ya con esto vamos a ir analizando la ley de corrientes, pero antes vamos a tener que definir qué corrientes pasan por estas resistencias. Si se fijan, pues estas resistencias lo que van a hacer va a ser como salidas o entradas de corriente, depende de cómo las definamos, y van a tener pues cierto valor. Ahora, ¿cómo definimos ese valor? Lo que yo les recomiendo es que vayan nombrando cada una de las resistencias con un nombre clave. Por ejemplo, yo aquí voy a llamar R1 a esta, R2 a la de 8, R3 a la de 80, R3, perdón, y R4 a la de 120. Y vamos a ir definiendo qué corriente tienen. Para conocer la corriente, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la ley de Ohm. Sabemos entonces que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Vamos a despejar la intensidad. Nos dice que va a ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces, para sacar la intensidad de cada resistencia, vamos a tener que dividir el voltaje que pasa en ella sobre la resistencia. Entonces, ya conociendo esto, podemos ir definiendo cada uno de los valores de nuestras resistencias.
Vamos a tener entonces primero IR1, que es la corriente que va a pasar por aquí. ¿Y qué voltajes pasan por aquí? Tenemos el voltaje A y el voltaje del nodo de referencia. Aquí lo que vamos a tener que definir primero, esto se puede definir o es de manera arbitraria, vamos a definir qué valor de voltaje es mayor. En este caso yo definí que BA es mayor que el valor B0. Esto porque pues el B0 lo definimos como nuestro nodo de referencia. Y como ya observamos aquí, el nodo de referencia va a ser un nodo donde nuestro voltaje sea 0. Así que esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí lo que se hace es que el mayor se resta con el menor. O sea, BA se resta con B0. BA menos B0. Y lo vamos a dividir entre la resistencia que tiene nuestro circuito. Si observamos la resistencia que tiene nuestro circuito, la resistencia que tiene o por la que está pasando la corriente, que en este caso es la de 40 ohms. 40 ohms. Y ya tenemos aquí nuestra resistencia 1. Como B0 va a valer pues 0, lo que nos va a quedar es que la intensidad de la resistencia 1 va a ser igual a el voltaje en A sobre los 40 ohms de esa resistencia. Ahora vamos con la resistencia 2. La resistencia 2 igual vamos a tener que definir un voltaje, qué voltaje va a ser mayor. Esto igual es de manera arbitraria. Ustedes pueden poner que BA es mayor a BB o que BB es mayor a BA. Y bueno, aquí les va a quedar dos ecuaciones diferentes. Y R2 entonces va a ser el mayor menos el menor, o el voltaje que ustedes consideraron menor, sobre la resistencia, que en este caso es de 8 ohms. Y vamos para el caso de que B sea mayor, sería el mayor, BB, menos el menor, BA, sobre 8 ohms. En este caso, pues pueden trabajar con cualquiera de las dos. Yo por esta ocasión voy a trabajar con esta de acá. Así que esta es la que voy a trabajar. Las dos sirven. Nada más, pues los valores de voltaje de hecho les tienen que salir igual. La única diferencia es que, pues en el caso de que utilicen alguna, si les sale un valor negativo, por ejemplo que BA cuando lo obtengan salga negativo, lo que se refiere es que el voltaje va a ir en sentido contrario. Sentido contrario. Pero en sí los valores o el valor absoluto que tenga el voltaje no va a cambiar. Simplemente va a cambiar pues su sentido, que va a estar indicado con el signo negativo. Ok, si es positivo, pues es que ustedes la ecuación que manejaron está bien y que pues no hay ningún cambio de sentido. Así que pues esto lo voy a borrar. Ahora vamos con lo siguiente. Ya que tenemos esto, pues vamos a borrar esta de aquí abajo. Vamos a trabajar o suponer que BA es mayor a BB. Y vamos a seguir con las demás corrientes. Vamos entonces con IR3. IR3, por acá. Ok, de hecho voy a nada más borrar esto y escribirlo con esta pluma. IR3. En este caso definimos que BB es mayor al nodo de referencia, al voltaje de nodo de referencia, que es 0. Aquí me voy a saltar este paso de escribir esto y voy a escribirlo directo. BB la intensidad en R3 va a ser igual a BB sobre nuestro valor de resistencia, que es 80 ohms. Y por último me voy a ir a IR4. IR4 va a ser BB igualmente sobre los 120. Si se fijan, es lo mismo que hicimos aquí, nada más que aquí
omití el paso de restarlo por el nodo de referencia porque ya sabemos que es 0. Así que pues estas las podemos sacar muy fácil si omitimos pues esos pasos que hicimos, ¿no? Pero por mientras, pues así las voy a dejar. Ahora, ya que sacamos las intensidades que tiene cada resistencia, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a tener que hacer el análisis de ley de corrientes de Kirchhoff en cada circuito. Y bueno, antes de pasar para eso, otra aclaración que tengo que hacer. Cuando ustedes definan que un voltaje es mayor a otro, van a definir también la polaridad que va a tener su resistencia. En este caso, el positivo va a ser el voltaje mayor y el negativo va a ser el voltaje menor. Entonces, en esta resistencia 2, la polaridad positiva va a ir en BA y la polaridad negativa va a ir en BB. Y bueno, igual para el caso de la resistencia de 80, BB es mayor que B0, por lo que queda así nuestra polaridad. Ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Para la ley de corrientes de Kirchhoff vamos a ir a analizar cada uno de nuestros nodos por separado. Vamos entonces por nuestro nodo A. Bueno, lo voy a colocar un poquito más para acá para poder colocar la imagen. Nodo A. Ok. Y nos vamos a enfocar simplemente en nuestro nodo A, en este de aquí. Si observamos, voy a pasar la figura para acá, o la voy a copiar y pegar. Ok, de hecho, esto lo voy a tener que hacer un poquito más para acá. Y esto para arriba. Ok, ya que tenemos este nodo A aquí, vamos a analizar qué pasa en este nodo. El nodo A, que es este de aquí arriba. Si observamos, o si recordamos, la ley de corrientes de Kirchhoff lo que nos dice es que las corrientes que salen del nodo tienen que ser igual a las que entran. ¿Cómo vamos a definir las corrientes que salen? Nos vamos a fijar en la polaridad que tengan las resistencias. Si se fijan, la corriente pues siempre va a fluir de la polaridad positiva a la negativa, al menos en caso de resistencias. Por lo tanto, la corriente va a fluir para este sentido. ¿Ok? Va a fluir para este sentido. Entonces podemos decir que en el nodo A, la resistencia que tenga la intensidad de corriente que tenga la resistencia 2 va a estar saliendo. Por lo tanto, IR2 va a estar en este lado de la ecuación. Y si se fijan, IR1 pues está igual. La polaridad positiva está en nuestro nodo A, la negativa en el voltaje de referencia. Por lo tanto, la corriente va a fluir de ese nodo positivo al negativo. Bueno, de la terminal positiva a la negativa. Por lo tanto, también va a estar saliendo, que va a ser IR1. Ahora vamos a fijarnos en las corrientes que entran. Las corrientes que entran las voy a señalar con verde. Si se fijan, esta corriente ya nos dice la misma fuente, que está fluyendo, que está entrando a nuestro nodo A. Ustedes pues se van a fijar en el signito o en la señalización que tenga su flecha. Eso les va a indicar si está entrando o si está saliendo. En este caso observamos que los 6 amperes o los 6 amperes van a entrar a nuestro nodo. Así que los vamos a expresar como 6A. ¿Ok? Bueno, nada más déjenme, esto lo hago un poquito más fino, ya. 6 amperes. Y ya tenemos aquí la ecuación que vamos a tener que utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer es que como nosotros ya definimos nuestras corrientes de las resistencias, vamos a sustituirlas con sus valores que sacamos. Y R2, entonces sabemos que va a ser igual a BA menos BB sobre 8 ohms, más IR1 que va a ser BA sobre 40 ohms. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación. Y esto va a seguir siendo igual a 6 amperes. Ya con esta ecuación lo que vamos a hacer
es multiplicar todo por un número de forma que no nos queden estos denominadores aquí abajo, para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es encontrar un mínimo común múltiplo entre los denominadores, entre los números de abajo. Entonces, bueno, aquí es muy fácil. Sabemos que va a ser 40. 40 y vamos a multiplicar todo por 40. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que 40 sobre 8 va a ser igual a 5. Ese 5 va a multiplicar a BA menos BB. 40 sobre 40 nos va a dar 1. Entonces BA se va a quedar así. Y los 6 amperes los vamos a multiplicar por 40, que nos va a dar un total de 240 amperes. Por último, para simplificar más esta ecuación, vamos a desarrollarla. 5BA, bueno, vamos a multiplicar esta parte, que nos daría 5BA menos 5BB más BA igual a 240. Y simplemente aquí reducimos términos semejantes, que en este caso sería 5BA más BA, que, perdón, aquí nos daría 6BA, 6 voltaje en A, menos 5 voltaje en B, igual a 240 amperes. Y esta ecuación que tenemos aquí la vamos a nombrar como nuestra número 1. Ahora vamos a analizar el nodo en B. Igual me voy a llevar la figura y vamos a ponerla por acá. Y en el nodo B lo que vamos a tener es lo siguiente. Nodo B. Nodo B, entonces lo que vamos a tener que hacer es enfocarnos en qué sucede en el nodo B. Vamos a tener primero la resistencia de 2 que comparte con BA. Y como ya sabemos, el positivo, la terminal positiva de la resistencia va a fluir, o bueno, el voltaje o la corriente, mejor dicho, va a fluir hacia la negativa. Por lo tanto, la flecha nos está indicando que la corriente está entrando. Así que lo vamos a poner del lado de las corrientes que entran. Yo en este caso estoy utilizando este lado de acá. Pero pues no pasa nada si utilizan este de acá y dejan las de salida en este lado. No afecta. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, ya sabiendo que esta corriente entra de R2, la vamos a colocar acá. Y R2. Ahora vamos a ir con las corrientes, la corriente IR3. IR3, si se fijan, la polaridad positiva la polaridad que tiene la resistencia nos va a indicar, como ya sabemos, que la corriente va a fluir de la terminal positiva a la negativa. Por lo tanto, va a estar saliendo del nodo. Así que vamos a tener IR3. Vamos a tener también IR4, que igual, ya aquí nos indica directamente el problema, que es que la polaridad de la resistencia, la de arriba es la de positiva, la positiva, perdón, y la del nodo de referencia es la negativa. Por lo tanto, igual la flecha va a ir hacia abajo. Por lo tanto, va a estar saliendo IR4. Y simplemente pues nos queda la corriente de 1 ampere, que si nos fijamos ya nos da directamente cómo se comporta. Esta intensidad, como la flecha nos indica que va para abajo, entonces va a estar saliendo de nuestro nodo BB. Entonces aquí le sumamos 1 ampere y sustituimos con los valores que ya tenemos. Y R3 sabemos que va a ser BB sobre los 80 ohms, y R4 va a ser el voltaje BB sobre 120 ohms, y bueno, el ampere se queda así. Y por último IR2, perdón, lo sustituimos con el valor que ya tenemos, que es IR, es voltaje en A menos voltaje en B
sobre la resistencia de 8 que tenemos. Y ya, aquí tenemos nuestro circuito. Ahora, bueno, nuestra ecuación, perdón. Ahora lo que vamos a tener que hacer es encontrar un mínimo común múltiplo que nos permita eliminar estos denominadores de abajo. Y pues aquí simplemente me voy a ayudar de esta tablita que estoy poniendo aquí para encontrarlos. Entonces vamos a ir viendo entre qué números son divisibles cada número. Si nos fijamos, todos estos números que tenemos aquí son divisibles entre 2. Vamos a tener 40, 60 y 4. Vamos a tener otra vez 2, que van a ser 20, van a ser 30 y va a ser 2 aquí en este caso. Vamos a volver a dividir entre 2 porque siguen siendo divisibles entre 2. Y vamos a ir, en este caso va a ser 10, en este 15. Y para este caso ya va a ser 1. Así que este ya es lo mínimo que lo podemos reducir, ¿no? Vamos a ir entonces con el siguiente número. Si nos vamos por el siguiente número primo, vamos a observar que 3 sí puede dividir a 15. Sin embargo, no recomiendo que se divida entre 15. Para hacer el trabajo o el camino un poco más corto, podemos dividir entre dos números o entre un número que divida a estos dos números que nos quedan. Si nos fijamos, subimos al siguiente número primo, que va a ser 5. Pues 5 entre 10 se va a dividir entre 5 y nos va a quedar 2. 10 entre 5, perdón. Y 15 entre 5 nos va a quedar 3. Y simplemente aquí lo que haríamos, como ya no se puede dividir juntos estos dos números, les aplicaríamos un número que los divida a cada uno. En este caso 2 divide a 2, el 3 se queda igual. Y pues por último nada más reduciríamos el 3, que nos quedaría este número de acá. O sea, ya los tres números nos quedarían reducidos a 1. Ahora lo que vamos a tener que hacer es multiplicar cada uno de los números. 3 por 2 es igual a 6. 6 por 5 nos va a dar 30. 30 por 2 nos va a dar 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 2, 240. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí la vamos a tener que multiplicar por 240. Entonces, vamos a ir por pasos. 240 entre 80 nos va a quedar aproximadamente, bueno, no aproximadamente, nos va a quedar de 30. 240 entre, perdón, 30, 3, perdón, nos va a quedar 3. Entonces, este 3 va a estar multiplicando al bebé. En 120 pues es fácil, simplemente es 2. O sea, 240 entre 120 es 2, así que nos va a quedar 2BB. El 1 ampere lo vamos a multiplicar por 240. Y 240 entre 8, ahora sí, nos va a quedar 30. 30, sí. Entonces esto va a ser igual a 30 por BA menos BB. Ahora, ya que tenemos esto, simplemente vamos a reducir la ecuación. Si nos fijamos, aquí tenemos términos semejantes, por lo que los vamos a sumar. 3 más 2 es igual a 5BB. Más los 240, esto no se modifica. Aquí multiplicaríamos esto, que nos quedaría 30BA. Perdón, aquí se me fue. Es 30BA menos 30BB. Y ya tenemos aquí esta reducción. Vamos a seguir reduciendo. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es pasar de un lado todas nuestras incógnitas y del otro lado nuestro término independiente, que es el número que no tiene pues ningún valor, o sea, que no está multiplicado por ningún voltaje. Así que pues vamos a pasar 5BB menos 30BA menos, este menos al pasar por acá va a convertirse en positivo, va a ser 30BB más 30BB. Y por último, este 240 va a pasar como menos 240, ¿ok? Y simplemente pues reducimos términos semejantes, tenemos 5BB más 30BB
nos va a dar 35BB menos 30BA igual a menos 240. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, si ustedes se fijan con estas dos ecuaciones, que voy a señalar ahorita en color azul, que es esta y esta de abajo, lo que vamos a poder realizar es un problema típico de ecuaciones simultáneas. Así que vamos a agarrarlos, vamos a agarrar y vamos a resolverlos. Aquí pues hay varias formas de resolver este tipo de ecuaciones. Esperen, nada más que esto no está funcionando. Listo. Hay varias formas de resolver este tipo de ecuaciones. Y bueno, aquí pues yo voy a aplicar suma y resta. Igual si tienen calculadoras como la Casio F1, la Casio FX 991 EX, ese tipo de calculadoras pues resuelven directamente ecuaciones simultáneas, que de hecho pues lo voy a comprobar con la calculadora, a ver si está bien lo que vamos a hacer. Ahora sí, lo que vamos a tener que hacer, bueno, al menos en mi caso, es resolver estas ecuaciones que tenemos aquí por suma y resta. Lo que vamos a hacer es entonces encontrar dos valores que me puedan resolver estas ecuaciones. Nada más que en este caso lo primero que vamos a tener que hacer es acomodar las ecuaciones. En el caso, esta primera se queda igual, menos 6BA, digo más 6BA menos 5BB igual a 240 amperes. Y esta simplemente se mueve, es menos 30BA más 35BB igual a menos 240 amperes. Ahora, ustedes van a elegir una de las incógnitas que van a resolver y van a poner sus literales o sus valores que están unidos a ellas. Yo, por ejemplo, voy a elegir BA, vamos a eliminar, BA. Vamos a eliminar BA. Entonces lo que vamos a tener es que pues vamos a agarrar sus literales, que son 6 y menos 30. Bueno, el signo no importa, el signo lo podemos omitir por ahorita. Y lo que vamos a hacer es encontrar su máximo común divisor. El procedimiento es muy parecido al que vimos para mínimo común múltiplo. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es pues encontrar un valor, o lo que vamos a hacer es dividir hasta que no se pueda dividir los dos juntos. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Por ejemplo, aquí el 6 y el 30 son divisibles entre 2. Y nos va a quedar 3 y 15. Ya no son divisibles entre 2, así que nos vamos al siguiente número primo. Es 3, sí. Entre 3, pues 3 entre 3 sí se puede dividir y nos va a quedar 1 y aquí nos va a quedar 5. Y si se fijan, aquí ya no podemos dividir los dos juntos, o no podemos dividir pues los dos con un mismo número. Si pongo 5, esto ya pues está erróneo. Entonces estos números o el común divisor pues va a ser 6. Y lo que vamos a encontrar aquí es los valores por los que tenemos que multiplicar cada ecuación. Y se preguntarán cómo sabemos qué números van a multiplicar a cada ecuación. Bueno, con estos valores de aquí abajo, o sea, los últimos, van a ser lo siguiente. Este primero va a multiplicar al de esta columna, que va a ser 30. Y este, que es 5, va a multiplicar a la ecuación donde esté 6. A lo que me refiero es lo siguiente. El 1 va a multiplicar la ecuación donde está el valor de 30. Entonces va a multiplicar esta ecuación. Y el 5 va a multiplicar el valor donde esté la ecuación de 6. Que en este caso, pues es esta de acá, 5. En caso de que se necesite, o sea, de que tengan, por ejemplo, dos valores positivos o dos valores negativos, pueden cambiar el signo de cualquiera de los dos números que van a estar multiplicando. Pero en este caso, como ya tenemos uno negativo y uno positivo, pues podemos ir directamente sin tener que cambiar los signos. Vamos entonces a multiplicar 5 por 6, nos va a quedar 30.
Menos 5 por 5 van a quedar menos 25. Perdón, aquí se me fue. Va a ser menos 25. BB. Y va a ser 240 por 5. Que 240 por 5 nos va a dar de 1200. 1200 amperes. Y bueno. Ahora vamos a multiplicarlo de abajo. 1 por menos 30 va a ser menos 30. Voltaje 1. Más, bueno, esto se va a quedar. De hecho aquí me equivoqué. Esto no es 3, es 30 volt B. Voltaje en B. Entonces va a ser más 30 volt B. Ay, perdón, de hecho aquí me equivoqué. No es 30, es 35. Si se fijan es este valor, es 35 volt B y 35 volt B. Y pues simplemente pues esto por 1 va a ser menos 240 amperes. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es pues terminar nuestro método, que va a ser que los valores que queríamos eliminar pues se eliminan y simplemente nos queda pues la suma resta de estos dos, o bueno, de estas dos literales, ¿no? O bueno, de estas dos partes de la ecuación. Entonces menos 25 más 35 va a ser 10 volt en B. Y esto va a ser 960 amperes. Perdón, aquí me falta un 0. Dibujar 960 amperes. Entonces, simplemente para encontrar volt o el voltaje en B, va a ser 960 amperes sobre 10, que nos va a quedar de 96 volts. Ya tenemos nuestro voltaje en B. Ahora vamos a encontrar el voltaje en A. En este caso, pues el voltaje en A es muy sencillo, simplemente sustituyen el valor que encontraron de B y despejan BA. Pero pues nada más para comprobar este método que les enseñé, pues voy a utilizar también suma y resta de manera rápida. Entonces tenemos 6BA menos 5BB. Bueno, voy a copiar esta parte completa. Este por acá, control copy. Skip. Y bueno, aquí ya tenemos nuestras ecuaciones que vamos a tener que resolver. Ahora, lo que queremos eliminar es voltaje en B, porque ya lo conocemos. Entonces, para eliminar voltaje en B, vamos a agarrar las dos literales, que es 5 y 35, y vamos a encontrar su mínimo común divisor. Entonces, sabemos que los dos son divisibles entre 5. 5 sobre 5 pues va a dar 1 y 35 sobre 5 va a dar 7. Por lo tanto, pues así se queda porque ya no se puede dividir más. Entonces, es lo mismo. Este de 7 va a pasar multiplicando a la ecuación donde tengas el 5, que es esta. Y la de 1 te va a ir multiplicando a la de 35, que es esta de acá abajo. Aquí si se fijan, pues este método nos ayuda a resolver más fácil este tipo de ecuaciones de suma y resta. Porque lo que podrían hacer es, por ejemplo, pues simplemente multiplicar esta ecuación por 35 y esta ecuación por 5. Pero pues les va a dar valores mayores y pues en algunos casos es más sencillo trabajar con valores más pequeños porque se pueden incluso hacer pues sumas o restas de manera pues manual, sin calculadora. Entonces, incluso multiplicaciones. Por ejemplo, aquí 7 por 6 va a ser 42 BA. 5 por 7 va a ser menos 35 BB. Y 240 por 7 va a ser igual a 1680. Y la ecuación de abajo pues se queda igual porque está multiplicada por 1, ¿no? 35 BB. Y va a ser igual a menos 240. Ok. Entonces, ahora simplemente solucionamos los
voltajes en B se eliminan. 42 menos 30 te va a dar 12. 12 volt A. Y en el caso de los 1680 menos 240 te da un valor de 1440. 1440. Entonces, lo último que queda es simplemente despejar. 1440 entre 12. 1440 entre 12, entonces es igual a 120. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo compruebo estos resultados? ¿O cómo los puedo comprobar? Bueno, ya tenemos que VA es 120 y que voltaje en B es 96. Yo aquí lo que les voy a recomendar es un simulador de circuitos, como por ejemplo el que les voy a mostrar, que es Multisim. Multisim, bueno, el Multisim en línea es completamente gratuito y pueden comprobar. Por ejemplo, aquí yo armé el circuito que tenemos en el problema, la tierra la definí en el nodo en donde nosotros la definimos y simplemente lo que hice fue, con ayuda de de las puntas de voltaje, vi que nuestro valor esté correcto. Y si se fijan, este voltaje que lo definimos como A, sí es 120, y nuestro voltaje en B, que lo definimos como 96, pues va a ser, que lo definimos como voltaje en B, va a ser igual a 96. Entonces podemos concluir que nuestro voltaje está correcto. Entonces, aquí podríamos decir, pues ya terminamos, pero no, perdón, ahí es unos archivos que estoy utilizando de hecho, pero pues bueno. Lo que nos pide es encontrar esto, el voltaje 1, que es el de la resistencia en 40, y el voltaje en 2, que es el de la resistencia en 120. Así que vamos a terminar nada más con ese último paso para que vean cómo se sacan los voltajes en las resistencias. Entonces, para el voltaje en 1, lo que vamos a hacer es fijarnos en las ecuaciones que utilizamos para sacar las corrientes. Si nos fijamos, nos pide el voltaje 1, que es la resistencia de 40. Entonces, la resistencia de 40 la definimos como IR1. VA, bueno, el voltaje que pasa sobre la resistencia sobre la resistencia que tiene. Entonces, esta partecita de acá, en cada resistencia, va a ser el voltaje de la resistencia. Entonces aquí vamos a tener que VA, que la resistencia que el voltaje que pasa por la resistencia va a ser igual a VA menos V0. Por ejemplo, si nos preguntaran R2, vamos a tener que el voltaje de la resistencia va a ser VA menos VB. Así que pues ahora vamos a aplicar simplemente esto. VA menos V0. Nos pide el voltaje en la de 40 y el voltaje en la de 120. En la de 120, pues simplemente pues ya sabemos que va a ser el voltaje en B. Y pues simplemente lo sustituimos. Como ya tenemos los valores, sabemos que B1 va a ser igual a VA y por lo tanto va a ser 120 volts. Y que B2 va a ser igual al voltaje en B, que va a ser igual a 96 volts. Y por ejemplo, pues nada más aquí voy a definir otra para que entiendan cómo se hace cuando una resistencia está compartida. Cuando una resistencia está compartida, simplemente pues se hace lo siguiente. Voltaje 3 es igual al voltaje que le definimos al principio, que es VA menos VB, y hacemos la operación. Por ejemplo, en este caso sería 120 menos 96. 120 menos 96, entonces va a ser igual a 24 volts. Y ese voltaje va a ser el que va a pasar por nuestra resistencia 3. Y de esta manera ya tenemos resuelto el circuito. Y pues sí, está resuelto el circuito. Y está resuelto, ya lo comprobamos de manera correcta. Incluso podríamos comprobar el valor de cada resistencia. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a colocar
un voltaje aquí, vamos a aplanar o a picar en este botón que nos pone una referencia o un voltaje de referencia y lo vamos a checar. En este caso yo estoy checando la resistencia de 8 ohms que nos salió de 24 en el problema, así que pues vamos a checarla. Si se fijan, nuestro problema está resuelto correctamente porque nuestras resistencias efectivamente nos están dando el valor que sacamos. Y así es como pueden comprobar un circuito si no tienen el solucionario a la mano o si tienen algún problema para entender bien cómo se resuelve. ¿Ok? Entonces, por hoy sería todo. Espero que le hayan entendido. Fue una clase más que nada pues muy profunda. Lo traté de hacer lo mejor o de explicar lo mejor posible, así que pues espero que la entiendan bastante bien. Y pues nos vemos la próxima. Si tienen dudas, pues en los comentarios o pues por medio del contacto personal, ya saben. Y pues por mi parte sería todo. Gracias.